La tarde caía sobre el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar donde todos se conocían y las calles empedradas guardaban la calma de generaciones. El sol pintaba de naranja las fachadas viejas, los perros dormían en las banquetas y el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el fin del día. En medio de esa cotidianidad, Mariana, una niña de 9 años, jugaba en la plaza central con otras niñas. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de los vendedores ambulantes que recogían sus cosas. «¡Corre, Mariana!», gritó su amiga Sophie, mientras ambas giraban alrededor de la fuente. Mariana corría ligera, con sus trenzas saltando y un vestido azul que su mamá, Lucía, le había planchado esa mañana. Era una niña alegre, curiosa, de esas que preguntan todo y se detienen a mirar cada detalle, desde una mariposa hasta una piedrita en el suelo. Esa tarde, como de costumbre, Lucía la había dejado jugar un rato en la plaza antes de regresar a casa para cenar. El padre, Andrés, aún trabajaba en el taller mecánico a unas cuadras. Todo parecía normal, hasta que la normalidad se rompió. Cuando el reloj marcó las 7, Lucía salió de casa para buscar a su hija. La plaza estaba medio vacía, los niños empezaban a regresar con sus familias. Pero Mariana no estaba. «Sophie, ¿viste a Mariana?», preguntó Lucía, con una sonrisa nerviosa. La niña dudó un momento y respondió. «Se fue hacia la calle de los Álamos, dijo que iba a enseñarme un secreto. Pero yo no la seguí porque ya me estaban llamando». El corazón de Lucía dio un vuelco. Corrió hacia la calle indicada, una calle estrecha bordeada de árboles viejos que daban sombra incluso cuando el sol ya se escondía. Gritó el nombre de su hija, una y otra vez. «Mariana. Mariana». Pero solo el eco y el sonido de los grillos respondieron. La alarma en el pueblo. En cuestión de minutos, la inquietud se transformó en desesperación. Andrés dejó el taller de inmediato cuando le avisaron, y juntos comenzaron a buscar casa por casa, tienda por tienda, llamando a los vecinos. La noticia corrió rápido. En San Isidro nunca había pasado algo así, una niña desaparecida. El padre Esteban, al escuchar el alboroto, salió de la iglesia y se unió a la búsqueda. «Tranquilos, tranquilos. Vamos a encontrarla», dijo, tratando de dar calma mientras organizaba a los hombres del pueblo para peinar las calles y los campos cercanos. Las linternas iluminaron los callejones oscuros, los perros ladraban inquietos, y cada rincón parecía sospechoso. Lucía, con la voz quebrada, preguntaba una y otra vez. «¿La han visto? ¿Han visto a mi hija?». Nadie tenía respuesta. Las primeras hipótesis. Mientras avanzaba la noche, surgieron los rumores. Algunos vecinos susurraban. «A lo mejor se la llevaron, ya sabes, esas cosas de secuestros. O quizá no es cosa de hombres. Este pueblo es viejo, y hay historias». Lucía escuchaba esas palabras y se negaba a creerlas. «No. Mi hija está aquí, en algún lado. Ella tiene miedo, está sola, y yo voy a encontrarla». Andrés, más práctico, intentaba mantener la calma. «Debe haberse perdido, Lucía. Ya la encontraremos, no pienses lo peor». Pero en el fondo, su propia voz temblaba. «La prensa se entera». Al día siguiente, la noticia ya estaba en boca de todos. Claudia, una joven periodista del periódico regional, llegó con su grabadora y su libreta. Quería cubrir el caso, aunque en el fondo también sentía la inquietud de vivir algo que podía cambiar su carrera. «Dicen que la niña desapareció sin dejar rastro», preguntó a Lucía. «Mi hija no es un caso, señorita. Es mi vida», respondió Lucía, con lágrimas y rabia. Claudia bajó la mirada, comprendiendo la dureza de su pregunta, y prometió. «Voy a ayudar. No solo a escribir. Voy a investigar lo que sea necesario». La noche más larga. Pasaron las horas. Llegó la segunda noche sin Mariana.
La plaza, antes llena de risas, estaba vacía y silenciosa. Las velas encendidas en la iglesia iluminaban los rezos del pueblo. Lucía no comía, apenas dormía. Andrés recorría cada camino con los ojos rojos de cansancio. El padre Esteban permanecía junto a ellos, sosteniendo la esperanza. En un momento de silencio, Lucía susurró: «Andrés, ¿y si nunca la volvemos a ver?». Él tomó sus manos con fuerza. «No digas eso. La vamos a encontrar. Lo juro». Pero en sus ojos había un miedo que no lograba ocultar. La búsqueda continuaba, las horas se volvían eternas, y San Isidro ya no era el mismo. La gente cerraba las puertas temprano, los niños no salían a jugar, y en el aire flotaba una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Dónde estaba Mariana? La respuesta llegaría pronto, pero no sería lo que todos esperaban. Lo que nadie sabía era que la desaparición de Mariana era solo el inicio de un misterio que pondría en duda todo lo que el pueblo creía conocer sobre la vida y la muerte. Habían pasado 5 días desde la desaparición de Mariana. 5 noches de insomnio, de lágrimas y de incertidumbre. En San Isidro, el ambiente estaba cargado de miedo, las puertas se cerraban temprano, los niños ya no jugaban en la plaza y los vecinos hablaban en susurros, como si el silencio pudiera protegerlos. Lucía, con el rostro cansado y los ojos hundidos, apenas podía mantenerse en pie. Andrés, aunque trataba de mostrarse fuerte, caminaba como un hombre derrotado. El padre Esteban se había convertido en un apoyo constante, visitándolos cada día, rezando con ellos, tratando de sostener la esperanza. La periodista Claudia continuaba tomando notas, entrevistando a los vecinos, siguiendo cualquier pista, por pequeña que fuera. Pero nada, absolutamente nada, los acercaba a Mariana. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Una tarde distinta. El 6º día, poco antes del anochecer, ocurrió lo inesperado. El sonido de pasos descalzos sobre la grava rompió el silencio del barrio. Fue doña Rosa, la vecina más anciana, quien la vio primero. «Virgen Santísima», exclamó, dejando caer la canasta de tortillas que llevaba. Allí, caminando lentamente por la calle empedrada, estaba Mariana. Su vestido azul estaba limpio, sus trenzas perfectamente hechas y su piel sin rasguños, como si nunca hubiera desaparecido. La noticia corrió como pólvora. Los gritos de sorpresa y los murmullos llenaron el aire. «Es Mariana. La niña regresó». Lucía salió corriendo de su casa al escuchar el alboroto. Cuando vio a su hija, sus piernas temblaron. «Mariana. Mi vida, mi niña». Corrió y la abrazó con una fuerza desesperada. Mariana la miró fijamente, con una calma extraña en los ojos, y dijo en voz baja: «Mamá, ya regresé». El desconcierto. Andrés llegó segundos después, cayendo de rodillas para besarle las manos. «Gracias a Dios». «Gracias, padre», gritaba, con lágrimas de alivio. El pueblo entero comenzó a rodearlos. Algunos rezaban en voz alta, otros solo observaban, incrédulos. Pero pronto, la alegría dio paso a la intriga. ¿Dónde estuvo? ¿Quién la cuidó? ¿Cómo es posible que regrese intacta? El padre Esteban levantó la voz para calmar a todos. Lo importante es que Mariana está viva. Lo demás, lo sabremos con calma. Claudia, con su grabadora lista, se abrió paso entre la gente. «Mariana», dijo con suavidad, «¿puedes contarnos qué pasó? ¿Dónde estabas?». La niña la miró, inclinando la cabeza, y respondió con una frase que heló la sangre de todos. «Yo estaba en otro lugar. Con otra familia». Los primeros relatos. Esa noche, ya en casa, Lucía no se separaba de su hija ni un segundo. Le preparó chocolate caliente, la envolvió en una cobija y le acariciaba el cabello como si temiera que desapareciera de nuevo. «Mi amor, dime, ¿qué pasó? ¿Quién te llevó? ¿Dónde estabas?», preguntaba una y otra vez.
Mariana, tranquila, comenzó a hablar con una seguridad impropia de una niña. No me llevaron, mamá. Yo estuve, en otra vida. Andrés frunció el ceño. ¿Cómo que otra vida? Mariana, dime la verdad. Papá, dijo ella, mirándolo fijo, yo tenía otra mamá, otro papá, y vivíamos en una casa con paredes verdes y un perro llamado Chispa. Yo ya había vivido ahí antes. Lucía y Andrés se miraron, desconcertados. El padre Esteban, que estaba presente, tomó aire hondo y murmuró: esto no es normal. El pueblo reacciona. Al día siguiente, Mariana comenzó a repetir esas historias frente a más personas. Les contaba a los vecinos detalles muy precisos, nombres de personas que nadie conocía, calles de un lugar que no existía en San Isidro, recuerdos de cumpleaños, de accidentes, de una escuela diferente. Yo ya fui grande una vez, dijo a un grupo de niños que la escuchaban en la plaza. Ya tuve otra vida, y luego, me desperté aquí. Los murmullos crecieron. Algunos decían que estaba inventando, que era la manera de su mente de lidiar con lo vivido. Otros, más supersticiosos, afirmaban que la niña estaba poseída o marcada por algo sobrenatural. En la tienda de don Manuel, se escuchaban conversaciones tensas. Eso no es normal, compadre. Esa niña regresó rara. ¿Y si es cosa del diablo? O tal vez ella sabe algo que nosotros no. Claudia, mientras tanto, anotaba cada palabra. Estaba convencida de que esa historia no era solo una noticia local, sino algo mucho más grande. El dilema de los padres. Esa noche, Lucía discutió con Andrés. Es nuestra hija. No importa lo que diga, no importa lo que la gente piense. Lo único que importa es que está viva. ¿No entiendes, Lucía?, replicó Andrés, con la voz dura. Está diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Y si en verdad alguien la manipuló? ¿Y si está enferma? Lucía lo miró con furia y dolor. ¿Y si es verdad, Andrés? ¿Y si realmente vivió algo que no podemos explicar? El silencio llenó la casa. Mariana dormía en la habitación contigua, pero sus palabras seguían resonando en sus cabezas. Un nuevo comienzo del misterio. En la madrugada, Claudia recibió una llamada anónima en su celular. Una voz distorsionada le dijo: lo que esa niña cuenta, tiene más verdad de lo que imaginas. No busques en San Isidro. Busca más allá. Claudia se quedó helada, con la grabadora en la mano. Supo, en ese instante, que estaba frente a una historia que podía cambiarlo todo. El regreso de Mariana era apenas el inicio. Sus recuerdos escondían un secreto que no solo pondría en duda su identidad, sino también la historia del propio pueblo. El regreso de Mariana había sacudido los cimientos de San Isidro. Lo que al principio fue un milagro pronto se convirtió en motivo de miedo y rumores. La niña no solo había vuelto en perfecto estado, ahora hablaba con la certeza de alguien que había vivido una vida entera en otro lugar. Los padres, Lucía y Andrés, se encontraban atrapados entre la alegría de tenerla de vuelta y el desconcierto absoluto por sus palabras. El padre Esteban pedía calma, pero incluso él empezaba a notar que algo profundo y extraño se estaba moviendo. Y la periodista Claudia, decidida a llegar al fondo, sabía que estaba frente a la historia de su carrera. La primera revelación pública. La mañana siguiente, Mariana insistió en acompañar a su madre al mercado. Al llegar a la plaza, varios vecinos se acercaron, curiosos por verla. Ella, sin miedo, comenzó a hablar de nuevo. Yo antes vivía en una ciudad muy grande, con edificios altos y muchas luces. Teníamos un perro que se llamaba Chispa y una bicicleta roja. Una vez choqué y me rompí el brazo, dijo, levantando la manga como si esperara mostrar una cicatriz. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿De qué habla la niña? ¿Y si todo esto es cierto? Eso no puede ser, es imposible. Claudia, grabadora en mano, no perdió detalle.
se inclinó hacia la niña y preguntó con suavidad: «Mariana, ¿cómo se llamaban tus otros papás?». La niña no dudó ni un segundo. «Mi mamá se llamaba Teresa y mi papá, Julián. Y tenía un hermano mayor que se llamaba Daniel». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie en el pueblo conocía a esa familia. El conflicto en casa. Esa noche, la discusión en casa de Mariana alcanzó un nuevo nivel. «¡Basta!», gritó Andrés, golpeando la mesa. «No podemos seguir escuchando esas historias. Está confundiendo a la niña, Lucía». «No es ella la que se confunde, Andrés. Somos nosotros los que no entendemos lo que está pasando», respondió Lucía, con lágrimas en los ojos. Mariana, que escuchaba desde el pasillo, intervino con una calma inquietante. «Papá, yo no estoy inventando nada. Yo recuerdo las caras, las voces, el olor de mi casa, no era aquí, era allá». Andrés la miró con desesperación. «Eres mi hija. Eres Mariana, y punto». La niña, sin embargo, bajó la mirada y murmuró: «Sí, soy tu hija ahora». Aquellas palabras helaron el corazón de sus padres. Las sospechas del pueblo. El rumor de los recuerdos de Mariana se extendió como fuego. En la iglesia, las señoras rezaban con fervor, convencidas de que la niña había regresado con algo pegado a su alma. En la cantina, los hombres murmuraban entre copas de mezcal: «Dicen que habla como si hubiera sido otra persona. Eso no es normal, compadre. Yo digo que el padre debería hacerle un exorcismo». ¿Y si lo que cuenta es verdad? El ambiente en San Isidro comenzó a dividirse, los que pensaban que Mariana estaba inventando o estaba enferma, y los que creían que traía un mensaje de otro mundo. Claudia sigue las pistas. Mientras tanto, Claudia revisaba sus notas en la habitación que había alquilado en la posada. Las palabras de Mariana le daban vueltas en la cabeza: Teresa, Julián, Daniel, bicicleta roja, chispa. Esa noche, decidió hacer una búsqueda rápida en viejos registros de periódicos digitales. Tecleó los nombres, sin muchas esperanzas, hasta que una noticia de hace 10 años apareció en la pantalla. Tragedia en la Ciudad de México, familia muere en accidente automovilístico. Los padres, Teresa G. y Julián M., pierden la vida junto con su hijo mayor, Daniel. La familia era conocida en la colonia San Rafael. Testigos aseguran que también viajaba una niña pequeña, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que la niña de aquella noticia fuera la misma de la que hablaba Mariana en sus recuerdos? El secreto en la iglesia. Al día siguiente, Claudia decidió compartir lo que había descubierto con el padre Esteban. Lo encontró en la iglesia, encendiendo velas. «Padre», dijo con voz baja, «creo que encontré algo». Mariana describe con exactitud a una familia que murió en un accidente hace 10 años. Y en ese accidente había otra niña. El sacerdote palideció. ¿Está diciendo que nuestra Mariana es la reencarnación de esa niña? No sé lo que significa, respondió Claudia, pero las coincidencias son demasiadas. El padre Esteban apretó el crucifijo que llevaba al cuello y susurró: «Entonces, lo que vive Mariana es mucho más grande de lo que imaginamos». Un giro inesperado. Esa misma noche, mientras Lucía arropaba a su hija, Mariana le tomó la mano con fuerza y dijo en un susurro: «Mamá, creo que no me dejaron regresar sola». Lucía se quedó inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. «¿Qué quieres decir, mi amor?». La niña la miró fijamente con esos ojos que ahora parecían más viejos que su edad y murmuró: «Hay alguien que viene conmigo». Un viento helado recorrió la habitación, haciendo que la vela sobre la mesita se apagara de golpe. El misterio de la presencia que acompaña a Mariana desatará aún más miedo en el pueblo, y lo que Claudia descubrió en sus investigaciones empezará a conectar el pasado con el presente. La confesión de Mariana había dejado a Lucía en estado de shock.
Aquella frase, no me dejaron regresar sola, retumbaba en su cabeza una y otra vez, como un eco que no quería desvanecerse. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a una figura oscura acompañando a su hija, siguiéndola en silencio por la casa. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado. El ambiente en San Isidro parecía más denso, como si el propio pueblo compartiera el peso del secreto de la niña. Los primeros indicios de la presencia. Durante el desayuno, Andrés trataba de ignorar las rarezas, enfocándose en leer el periódico viejo de la semana. Sin embargo, Lucía no podía apartar los ojos de Mariana. La niña comía tranquilamente, pero de vez en cuando giraba la cabeza hacia un rincón vacío de la cocina, y sonreía. ¿Con quién hablas, mi amor?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Con Daniel, respondió Mariana sin pensarlo. El tenedor de Andrés cayó contra el plato con un estruendo metálico. Basta ya, Lucía, dijo, levantándose de golpe. No podemos seguir alimentando esas fantasías. Pero Mariana lo miró directo a los ojos y contestó con una seriedad que no parecía de una niña. No es fantasía, papá. Él está aquí. El silencio que siguió fue sofocante. El miedo del pueblo. Mientras tanto, los rumores se intensificaban. En la tienda, las mujeres cuchicheaban. Dicen que la niña habla con fantasmas. Yo la vi ayer en la plaza, estaba sola, pero movía los labios como si platicara con alguien. Eso no es normal, es peligroso. Al caer la tarde, incluso los niños del barrio comenzaron a evitarla. Mariana caminaba de regreso a casa y notaba cómo se apartaban de su camino, murmurando cosas como bruja o endemoniada. Aún así, ella no parecía sentirse sola. Susurraba y reía bajito, como si de verdad alguien invisible la acompañara. La investigación de Claudia. Claudia, por su parte, se sentía cada vez más convencida de que lo que Mariana decía tenía relación directa con la tragedia de hace 10 años en la Ciudad de México. Pasó horas investigando archivos viejos, entrevistas y notas olvidadas. Encontró algo inquietante entre los sobrevivientes del accidente, porque si los hubo, había testigos que afirmaron haber escuchado los gritos de una niña dentro del vehículo, pero cuando llegaron los rescatistas, solo hallaron 3 cuerpos, Teresa, Julián y Daniel. La niña nunca apareció. Claudia anotó en su libreta. ¿Y si la niña perdida del accidente es la misma que ahora habla a través de Mariana, y si Daniel, el hermano fallecido, es la sombra que camina con ella? La confesión con el padre Esteban. Lucía, ya sin saber qué hacer, acudió a la iglesia. Se sentó frente al padre Esteban con lágrimas en los ojos. Padre, mi hija no está sola. Hay algo con ella, lo siento en la casa, en la noche, en cada rincón. El sacerdote respiró profundo. Lucía, a veces los niños inventan amigos imaginarios. No, padre. Lo interrumpió. No es imaginación. La escuché decir que alguien no la dejó regresar sola. Y ahora habla con él, ríe con él. El rostro del sacerdote se endureció. Entonces debemos ser cuidadosos. Si es un espíritu, no necesariamente es algo maligno. Pero debemos entender qué quiere y por qué eligió a Mariana. La noche de los susurros. Esa misma noche, algo extraño sucedió. Andrés se levantó a mitad de la madrugada al escuchar pasos en el pasillo. Caminó hasta la sala y encontró a Mariana de pie frente a la ventana, hablando en voz baja. ¿Con quién hablas?, preguntó con brusquedad. Mariana giró lentamente la cabeza y dijo con calma. Con Daniel. Me dijo que pronto todo va a tener sentido. Andrés sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por primera vez, en lugar de regañarla, retrocedió un paso. Juraría que en ese instante, junto a la niña, una silueta alta y oscura se reflejaba en el vidrio de la ventana, aunque cuando parpadeó, ya no estaba. El enfrentamiento con Claudia.
Al día siguiente, Claudia fue a visitar a la familia con la intención de revelarles la información del accidente. Pero Andrés la recibió con hostilidad. «Ya basta de meterle ideas raras a mi hija», gritó, cerrándole casi la puerta en la cara. Claudia respondió firme. «Andrés, escúcheme bien, lo que Mariana está diciendo coincide con un caso real, una tragedia que ocurrió hace años. No puede ser casualidad». Lucía, desde dentro, alcanzó a escuchar la conversación y salió corriendo. «¿Qué tragedia?», preguntó desesperada. Claudia respiró hondo y soltó la verdad. «Un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Murió una familia entera, pero nunca encontraron el cuerpo de una niña pequeña. Esa niña podría ser la que vive en los recuerdos de Mariana». El rostro de Lucía se descompuso. Andrés, por su parte, palideció, aunque no quiso mostrarlo. El nuevo temor. Esa noche, Mariana volvió a hablar mientras dormía. Susurraba nombres, direcciones, y una frase repetida una y otra vez. «No me dejes sola, Daniel, no me dejes otra vez». Lucía, al escucharla desde el umbral de la puerta, comprendió con un nudo en el pecho, lo que acompañaba a su hija no era solo un recuerdo, era un vínculo que se resistía a desaparecer. Final del capítulo con gancho. El viento volvió a sacudir la ventana. Mariana abrió los ojos de golpe, miró al rincón oscuro de su habitación y sonrió. «Ya casi es hora, ¿verdad, Daniel?». Lucía retrocedió aterrada, llevándose la mano al pecho. El secreto de quién es realmente Daniel y qué busca al permanecer junto a Mariana empezará a salir a la luz, poniendo al pueblo entero en contra de la niña. La tensión en San Isidro crecía día a día. Lo que comenzó como un rumor ahora era casi un secreto a voces. La niña que había desaparecido y regresado no estaba sola. Algo, o alguien, caminaba con ella. El aislamiento de Mariana. Mariana ya no era recibida con sonrisas en la escuela. Los maestros murmuraban entre ellos y los compañeros la señalaban desde lejos. «Dicen que habla con los muertos», susurraba un niño en el recreo. «Mi mamá no quiere que me acerque a ella», agregó otro. Mariana, sin embargo, no parecía triste. Se sentaba sola bajo un árbol y movía los labios como si conversara con alguien invisible. De vez en cuando reía bajito, y aquella risa hacía que los demás niños se estremecieran. Lucía observaba todo desde la distancia, con el corazón roto. Quería gritar que su hija era solo una niña, que merecía amor y no miedo, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que veía cada noche en casa. La revelación de Claudia. Esa tarde, Claudia llegó con su libreta llena de notas. Se sentó con Lucía en la cocina, mientras Andrés se mantenía a distancia, callado y rígido como una piedra. «He encontrado más información», dijo Claudia, abriendo la libreta. «En el accidente de hace 10 años, murieron 3 personas, Teresa, Julián y su hijo Daniel. Pero hubo un cuarto pasajero, una niña pequeña, su cuerpo nunca fue hallado». Lucía se llevó las manos al rostro. «¿Me estás diciendo que mi hija recuerda una vida que no es suya?». Claudia asintió lentamente. «Mariana habla de Daniel porque él está ligado a esa historia. Y lo más inquietante es que parece que no la dejó regresar sola». Andrés golpeó la mesa con fuerza. «Ya basta. Esto es enfermizo. No pienso permitir que conviertan a mi hija en parte de un circo de fantasmas y tragedias pasadas». Pero su voz temblaba. Aunque no lo admitiera, también estaba sintiendo miedo. El regreso de los recuerdos. Esa noche, Mariana despertó gritando. Lucía corrió a su cuarto y la encontró sentada en la cama, con los ojos vidriosos. «Se estaba incendiando todo, mamá». Lloraba. «El coche, la sangre». Teresa gritaba mi nombre, pero Daniel me agarró de la mano y dijo que no soltara, que no lo dejara. Lucía se quedó paralizada. El nombre de Teresa nunca había sido mencionado en su casa, ni por ellos ni por nadie del pueblo. «¿Quién es Teresa?»,
hija?, preguntó en voz baja. Mariana respiró agitadamente, miró al rincón oscuro de la habitación y susurró: «Mi otra mamá». El silencio se rompió con el crujido de la madera de la casa. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. La presión del pueblo. Al día siguiente, en la plaza, un grupo de vecinos se reunió frente a la casa de la familia. Uno de ellos, don Rogelio, alzó la voz. «Con todo respeto, Andrés, tu hija no está bien. Algo la sigue. Y si no hacen algo, ese mal va a caer sobre todos nosotros. Son puras supersticiones», respondió Andrés, aunque su tono era más defensivo que seguro. Pero las miradas de la gente eran de miedo auténtico. Algunos se persignaban al mencionar el nombre de Mariana. Otros, directamente, decían que debían llevarla a un exorcismo o incluso mandarla fuera del pueblo. Lucía los escuchaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos. Nunca había sentido tanta soledad. La visita de Claudia a Mariana. Claudia decidió hablar directamente con la niña. Una tarde se sentó en el suelo de su cuarto, frente a ella. «Mariana, ¿me puedes contar quién es Daniel para ti?». La niña sonrió. «Es mi hermano. Él me cuidaba cuando estaba con Teresa y Julián. Después del choque, me tomó de la mano y no me dejó sola». «¿Y ahora?», preguntó Claudia con suavidad. «Ahora me dice que pronto voy a recordar todo. Y que cuando eso pase, él podrá descansar». Claudia tragó saliva. «¿Y tú quieres que descanse?». Mariana bajó la cabeza. «Sí, pero si se va, me voy a quedar sola otra vez». El dolor en su voz era tan profundo que Claudia sintió un nudo en la garganta. La decisión de Lucía. Lucía, desesperada, decidió pedir ayuda al padre Esteban. Lo visitó en la iglesia y le rogó: «Padre, necesito que venga a mi casa. Quiero que vea lo que pasa con Mariana». El sacerdote aceptó. Esa misma noche, entró en el cuarto de la niña con un crucifijo en la mano. Mariana lo miró fijamente y dijo con calma: «No le tengas miedo, padre. Daniel no quiere hacer daño. Solo quiere que todos sepan la verdad». El padre Esteban se estremeció. Sintió un frío recorrer la habitación, como si alguien más estuviera presente. Murmuró una oración, pero antes de terminarla, Mariana cerró los ojos y habló con una voz que no era del todo suya. «Yo no morí en ese coche, alguien me ocultó. Y ahora es momento de recordarlo todo». El crucifijo tembló en la mano del sacerdote. Final del capítulo con gancho. Lucía gritó el nombre de su hija, Andrés corrió a la habitación, Claudia tomó nota frenéticamente, pero Mariana abrió los ojos, con lágrimas en las mejillas, y dijo con claridad: «Mamá, yo no soy solo tu hija. Soy también la niña que nunca encontraron». En el capítulo 6, un descubrimiento inesperado revelará que la desaparición de aquella niña nunca fue un accidente. Lo que Mariana trae consigo no es solo un recuerdo, es la clave de un secreto enterrado por todo el pueblo. La confesión de Mariana cayó como un rayo en la sala. Lucía lloraba desconsolada, Andrés negaba con la cabeza una y otra vez, Claudia escribía cada palabra con el pulso tembloroso, y el padre Esteban sostenía el crucifijo como si su fe estuviera siendo puesta a prueba. Mariana, sin embargo, parecía tranquila. Su voz era firme, casi adulta. «Yo era esa niña, mamá. La que nunca encontraron. Mi nombre era Ana». Lucía se quedó petrificada. «¿Ana? ¿Ana qué?». La niña cerró los ojos un instante y susurró: «Ana Valdés». El padre Esteban soltó un jadeo. Ese apellido no le era ajeno. Miró a Claudia, que buscaba frenéticamente entre sus notas. Allí estaba, en el registro del accidente de hace 10 años, figuraba el nombre Ana Valdés, 6 años, desaparecida. La sombra de un secreto. El sacerdote respiró hondo.
Si esto es cierto, entonces no estamos hablando solo de recuerdos, estamos hablando de una vida arrancada y de una verdad escondida. Claudia levantó la mirada. Padre, ¿usted recuerda algo de esa familia? Esteban bajó la voz, como temiendo que las paredes escucharan. Los Valdés eran influyentes en aquel tiempo. Tenían dinero, tierras y conexiones. La desaparición de la niña fue tratada como un misterio, pero en el pueblo siempre se dijo que hubo irregularidades en la investigación. Andrés golpeó la mesa con el puño. Basta ya. Esto es una locura. Mi hija no puede ser otra persona, no puede cargar con lo que pasó hace 10 años. Pero Mariana lo miró directamente a los ojos y dijo: Papá, yo no quiero cargar con nada. Solo quiero que escuchen. Daniel me lo recuerda todas las noches, alguien me ocultó después del accidente. Y esa persona sigue aquí, en San Isidro. El silencio se volvió insoportable. El cuaderno escondido. Al día siguiente, Claudia decidió visitar la vieja hemeroteca del pueblo. Entre los periódicos amarillentos encontró una nota pequeña, casi perdida entre otras noticias: accidente fatal en la carretera de San Miguel. 3 muertos y una niña desaparecida, Ana Valdés. Pero lo más extraño no era la nota, sino lo que no aparecía. Ninguna fotografía de la niña, ningún seguimiento en los días posteriores. Como si alguien se hubiera asegurado de borrar todo rastro. De regreso en casa, Mariana se acercó a Claudia con un pequeño cuaderno en las manos. Lo encontré en mi ropero, dijo. Era un cuaderno viejo, con la tapa gastada y las páginas manchadas por el tiempo. En la primera hoja, con letra infantil, se leía: Ana Valdés. Este diario es mío. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Pasó las páginas y vio dibujos torpes de una casa, un perro, una mujer sonriente con la palabra Mamá Teresa escrita al lado. ¿De dónde sacaste esto, hija?, preguntó. Mariana bajó la mirada. Daniel dijo que ya era hora de recordarlo todo. Y cuando abrí el ropero, estaba ahí. El miedo del pueblo. La noticia del cuaderno se esparció rápido por San Isidro. Nadie sabía cómo había aparecido, pero todos comentaban lo mismo: los Valdés habían ocultado algo. Don Rogelio, el vecino más anciano, se acercó a Andrés una tarde. Yo vi cosas hace años, susurró. Después del accidente, unos hombres llegaron de noche a la carretera. Sacaron algo del coche antes de que llegara la policía. Y juraron que nunca lo contáramos. Andrés lo miró con incredulidad. ¿Está diciendo que? Don Rogelio bajó la cabeza. Que tal vez la niña nunca estuvo perdida, tal vez fue ocultada. Las visiones de Mariana. Esa noche, Mariana volvió a despertar gritando. Claudia y Lucía corrieron a su cuarto y la encontraron en el suelo, con los ojos en blanco. Fuego. El metal se rompe. Alguien me saca del coche. Gritaba. De pronto, su voz cambió, volviéndose grave, extraña. No fue un accidente, alguien quería que calláramos. Y si no descubren la verdad, otros van a morir también. El padre Esteban llegó corriendo con agua bendita. Pero Mariana, al verlo, se calmó de repente. Padre. Daniel dice que usted ya sabe quién fue. El sacerdote palideció. Nadie había hablado en voz alta del nombre que rondaba su memoria, del hombre poderoso que aún controlaba tierras en el pueblo, don Ernesto Valdés, el patriarca de la familia. La confrontación. Lucía, al borde de la desesperación, decidió enfrentarlo. Fue hasta la hacienda de los Valdés con Claudia y el padre Esteban. Andrés se negó a ir, diciendo que todo era un teatro. Don Ernesto, ya anciano pero todavía imponente, los recibió en su despacho de paredes llenas de retratos familiares. ¿Qué vienen a buscar?, preguntó con voz seca. Lucía sostuvo el cuaderno frente a él. Mi hija dice que fue Ana. Que alguien la sacó del coche aquella noche.
Por primera vez, el rostro del hombre se endureció. Miró el cuaderno, luego a Lucía, y finalmente al sacerdote. Eso debería haberse quedado enterrado, murmuró. Claudia se adelantó. Entonces es verdad. Hubo algo más en ese accidente. Don Ernesto se levantó lentamente de su silla. No saben con qué están jugando. Si siguen hurgando, no solo su hija estará en peligro. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. El regreso de Mariana. Esa misma noche, Mariana volvió a hablar en sueños. No se detengan, la verdad está muy cerca. Ernesto sabe lo que pasó, pero no fue solo él. Hubo alguien más, alguien que aún vive entre ustedes. Lucía la abrazó, llorando. ¿Quién, hija? ¿Quién fue? Mariana abrió los ojos, con una mezcla de miedo y ternura. Lo recordaré pronto. Pero cuando lo diga, ya nada volverá a ser igual. El secreto más oscuro de San Isidro está a punto de salir a la luz. Mariana recordará quién la ocultó y por qué. Pero la verdad traerá consigo un peligro mucho mayor, uno que pondrá en riesgo a toda su familia. La tensión en San Isidro era insoportable. Desde que el nombre de don Ernesto Valdés salió a la luz, el pueblo entero murmuraba. Unos aseguraban que la familia Valdés había tapado la desaparición de Ana, otros decían que eran puras fantasías de una niña enferma. Pero todos sabían que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Mariana parecía cada día más frágil, como si las visiones la consumieran. Sus ojos tenían ojeras profundas, su piel estaba pálida, pero en su voz había una fuerza que sorprendía a todos. Esa noche, la familia y el padre Esteban se reunieron en la sala. La tormenta golpeaba las ventanas, y el viento hacía crujir la madera de la vieja casa. Claudia grababa todo con su cámara, convencida de que lo que ocurría no podía quedar en el olvido. Mariana, recostada en el sillón, de pronto se enderezó. Sus labios comenzaron a moverse lentamente, y todos supieron que Daniel estaba hablando a través de ella. Ya no queda tiempo. El que me sacó del coche, el que me escondió, fue alguien cercano. Muy cercano. Lucía se inclinó hacia ella, temblando. ¿Quién, hija? ¿Quién fue? La niña levantó lentamente la mano y señaló hacia la puerta. Todos voltearon, y ahí estaba don Ernesto, acompañado por dos de sus hombres. Había entrado sin pedir permiso, con la mirada fría y calculadora. La confesión interrumpida. Basta de teatros, dijo el viejo hacendado con voz firme. Mariana es solo una niña enferma, y ustedes están alimentando sus delirios. Claudia se interpuso. Si no hubiera verdad en lo que dice, ¿por qué está aquí, don Ernesto? ¿Por qué vigila cada paso que damos? Don Ernesto apretó los labios. Porque hay verdades que no deben salir a la luz. Cosas que se entierran por el bien de todos. El padre Esteban dio un paso al frente. ¿Qué le hicieron a Ana, Ernesto? Díganos la verdad. Los hombres que lo acompañaban dieron un paso amenazante, pero Ernesto levantó la mano para detenerlos. Se acercó lentamente a Mariana, que lo miraba con un coraje extraño para su edad. Yo no te escondí, niña, pero sé quién lo hizo. Un rayo iluminó la sala en ese instante, arrancando un grito de Lucía. El nombre prohibido. El silencio era absoluto. Ernesto bajó la voz, casi en un susurro. Fue alguien de tu propia sangre. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué está diciendo? Don Ernesto la miró directamente. Tu hermano, Lucía. Martín. El impacto fue brutal. Lucía se llevó las manos a la boca, Andrés maldijo en voz alta, y Claudia apenas logró sostener la cámara que casi se le caía. Es mentira. Gritó Lucía. Mi hermano murió hace años, y nunca tuvo nada que ver con los Valdés. Pero Ernesto sonrió con amargura. ¿Estás segura?
Él trabajaba para mí en aquel tiempo. Y después del accidente, fue él quien me trajo a la niña. Dijo que era la única forma de salvarla y de protegerlos a ustedes. El derrumbe de Lucía. Lucía retrocedió, tambaleándose. Los recuerdos que había enterrado durante años comenzaron a regresar, las ausencias inexplicables de Martín, sus silencios cada vez que se mencionaba el accidente, el miedo en sus ojos las últimas veces que lo vio. No, no puede ser, murmuró. Mariana, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su madre. Mamá. Daniel dice que Martín no quería hacer daño. Él trató de salvarme, pero lo obligaron a callar. El padre Esteban se persignó. Entonces Martín cargó con un secreto hasta la tumba. Claudia intervino con voz temblorosa. ¿Y quién lo obligó, don Ernesto? ¿Quién lo amenazó para que ocultara a la niña? Ernesto guardó silencio. La tormenta rugía afuera, y por primera vez, su rostro mostró miedo. Hay cosas que ni yo me atreví a desafiar. El ataque. De pronto, un ruido seco se escuchó en la puerta trasera. Uno de los hombres de Ernesto corrió hacia allí, pero fue derribado de un golpe. La sala se llenó de gritos. Una figura encapuchada apareció, armada con un machete. Su voz era ronca, desesperada. Ella no debe hablar. La verdad no puede salir. Mariana gritó, y el padre Esteban levantó la cruz, colocándose frente a la niña. Atrás, en el nombre de Dios. El intruso vaciló un instante, lo suficiente para que Andrés lo empujara contra la pared. En la pelea, la capucha se le cayó, revelando su rostro. Lucía sintió que el mundo se le venía abajo. No, no puede ser. Era Ramiro Valdés, hijo de Ernesto. Un hombre que siempre había sido visto como un empresario respetable en el pueblo. La verdad a medias. Con la cara enrojecida y el machete aún en la mano, Ramiro gritó. Ustedes no entienden. Esa niña no debía volver. Ana tenía que desaparecer para siempre. Todos quedaron helados. Ernesto lo miraba con furia y tristeza. ¿Qué hiciste, Ramiro? ¿Qué hiciste hace 10 años? Ramiro se retorció de rabia. Yo no la maté, pero debió quedarse muerta para todos. Si la gente supiera lo que pasó aquella noche, todo se derrumbaría. Nuestra familia, nuestras tierras, nuestro poder, todo. El padre Esteban alzó la voz. Entonces fue usted quien obligó a Martín a callar. Ramiro bajó la mirada, pero no negó nada. El eco en Mariana. Mariana comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba, y una voz doble, la suya mezclada con la de Daniel, retumbó en la sala. La verdad ya fue dicha. El culpable está frente a ustedes. Y aunque intenten silenciarme, ya no podrán enterrarme otra vez. El viento azotó con fuerza la casa, y las velas se apagaron de golpe. El machete cayó al suelo con un estruendo metálico. Ramiro retrocedió, aterrado, mientras los ojos de Mariana brillaban con una luz extraña. Lucía abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Resiste, mi amor, resiste un poco más. La verdad ya casi está completa. Con el secreto al descubierto, San Isidro nunca volverá a ser el mismo. Pero la verdad aún no está completa. Mariana deberá enfrentar el último recuerdo, aquel que revelará no solo lo que pasó hace 10 años, sino también el precio que tendrán que pagar todos por conocerlo. La madrugada llegó a San Isidro con un silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. La tormenta había pasado, pero la tensión dentro de la casa seguía siendo un huracán. Ramiro Valdés estaba sentado en una silla, con las manos atadas y el rostro descompuesto. Don Ernesto, su padre, lo miraba sin decir una palabra, derrotado por la verdad que había tratado de enterrar durante años. Lucía abrazaba a Mariana, que seguía temblando. Sus ojos parecían fijos en algo invisible, como si aún estuviera atrapada en aquel mundo de recuerdos ajenos.
El padre Esteban rezaba en voz baja, mientras Claudia grababa cada instante, segura de que ese sería el registro más importante de su carrera. El regreso al pasado. De pronto, Mariana habló con un tono sereno, casi etéreo. No todo ha sido dicho. Falta la última memoria. Su cuerpo se tensó y, por un instante, su voz se mezcló de nuevo con la de Daniel. Yo estaba en el coche aquella noche. El golpe fue fuerte, pero no morí al instante. Escuché voces, gritos. Y vi a alguien sacarme de entre los fierros. Todos se inclinaron hacia ella, atentos, mientras Mariana respiraba con dificultad. Era Martín. Tu hermano, mamá. Él me sacó, pero no estaba solo. Lucía apretó los labios, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Quién más estaba ahí? Mariana tembló. Ramiro, y una mujer. Ramiro, atado, gritó desesperado. Cállate. Ya basta. Pero Mariana lo ignoró. Esa mujer era tu madre, Ramiro. Doña Isabel. El nombre cayó como un trueno en la sala. Ernesto se puso de pie, tambaleándose. Eso es imposible. Isabel nunca, ella. Ramiro bajó la cabeza, derrotado. Padre, fue ella quien me obligó. Quien me dijo que si esa niña vivía, todos estaríamos acabados. Ella tenía miedo de que el accidente revelara secretos de nuestras tierras, negocios turbios, todo lo que ustedes habían hecho. La confesión rota. Don Ernesto se llevó las manos a la cara. No. No puede ser. El padre Esteban lo miró con dureza. Ha llegado la hora de enfrentar sus pecados, Ernesto. Usted y su familia construyeron poder sobre la mentira y el dolor. Mariana siguió hablando, cada vez más débil. Martín intentó protegerme. Quería esconderme hasta encontrar una salida. Pero lo amenazaron. Lo silenciaron. Y al final, él también pagó el precio. Lucía sollozaba, acariciando el cabello de su hija. Mi hermano murió con ese secreto, cargando solo con la culpa de todos ustedes. Ramiro gritó entre lágrimas. Yo no quería matarla. Solo obedecía a mi madre. El último trance. De pronto, Mariana se arqueó, como si algo saliera de su cuerpo. Una luz extraña pareció llenar la sala. Su voz cambió completamente, convirtiéndose en la de un niño pequeño. Gracias por escucharme. Gracias por liberarme. Era Daniel. Todos lo sintieron. El eco de sus palabras resonó en cada rincón. No quiero venganza. Solo quería que supieran la verdad. Que mi nombre no quedara enterrado en el olvido. Ahora puedo descansar. El aire se volvió ligero. Mariana suspiró profundamente y cayó en los brazos de su madre, inconsciente pero en paz. Justicia en San Isidro. Días después, la verdad ya no podía esconderse. Claudia publicó su reportaje con las grabaciones, y el pueblo entero se estremeció. Los Valdés, una familia intocable durante generaciones, quedaron expuestos. Ramiro fue arrestado, acusado de encubrimiento y amenazas. Don Ernesto, anciano y derrotado, terminó aislado en su hacienda, cargando con la vergüenza de lo que su esposa había orquestado en las sombras. El nombre de Martín fue reivindicado. Ya no como un traidor, sino como un hombre que trató de salvar a una niña, aunque el miedo y las amenazas lo hicieron callar hasta su muerte. La nueva vida de Mariana. Mariana pasó semanas en recuperación. Aunque aún tenía pesadillas, poco a poco recuperó fuerzas. Ya no hablaba con la voz de Daniel, pero a veces se quedaba mirando al horizonte, como si supiera que no estaba sola. Una tarde, mientras jugaba en el patio, le dijo a su madre con una sonrisa tranquila. Mamá. Daniel ya está feliz. Dice que ahora puede correr libre. Lucía la abrazó, con lágrimas en los ojos, sintiendo al fin un poco de paz.
El padre Esteban, al verla, murmuró: Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Claudia, por su parte, recibió reconocimiento nacional por la investigación, pero lo que más la conmovía no era la fama, sino saber que había ayudado a dar voz a un niño que durante años fue silenciado. Esa noche, Lucía y Mariana caminaron hasta la orilla del lago. El agua reflejaba la luna llena, brillante y serena. Mariana lanzó una piedra y dijo suavemente: Adiós, Daniel. Gracias por cuidarme. El viento sopló con dulzura, y por un instante, Lucía juró escuchar una risa infantil entre las ramas de los árboles. San Isidro nunca volvió a ser el mismo. El miedo que había gobernado durante años se transformó en un recuerdo doloroso, pero también en una advertencia: la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lucía tomó la mano de su hija. Vamos a casa, mi amor. Y juntas caminaron bajo la luna, sabiendo que, aunque las sombras habían marcado sus vidas, el futuro estaba abierto y lleno de esperanza.